Le rêve est fini, el sueño ha terminado, nace cuando yo estoy en Túnez. Llego a Túnez después de la revolución para ver un poco el momento que estaba viviendo el país, la transición desde la dictadura a la democracia. Y en ese momento se produce la crisis de los pescadores de Kerkena, que empiezan a pasar migrantes a Italia, a Lampedusa. Kerkena es el territorio más cercano de Túnez a Europa, a la isla de Lampedusa. Y empiezo a investigar sobre todo la cuestión migratoria desde el norte de África a Europa, especialmente también es un momento donde se ha producido el bombardeo a Libia, entonces hay muchos refugiados que vienen de Libia y que salen de Sarsis, del sur de la frontera. El proyecto cuaja en realidad cuando me invitan a un proyecto europeo que se llamaba Violencias Invisibles, y que invita a una serie de artistas de Irlanda, Serbia y España a trabajar sobre ese tipo de violencia institucionalizada que no nos parece ya violencia porque está completamente naturalizada. Por ejemplo, la violencia de las fronteras y en el caso de Europa, de una manera muy brutal en los últimos años, especialmente con el establecimiento de Frontex en el 2004. En realidad los textos van encajando a lo largo del proceso de la película. En el caso de Fanon ha sido una base fundamental, está siendo una base fundamental en todo este periodo que estoy trabajando sobre el concepto de decolonialidad, más que de poscolonialidad. Me interesa más ese concepto que viene de Latinoamérica, porque no creo que exista una poscolonialidad. No ha habido, nunca ha dejado de haber una colonialidad, simplemente ha cambiado sus formas. Por azares de la vida, en la Feria del Libro en el 2012 viene la hija de Frantz Fanon, Mireille Fanon, a Túnez, y la entrevisto y hablamos del pensamiento político de su padre. Fanon es un pensador muy poco conocido, creo que sobre todo porque Fanon hace un recurso a la violencia, una llamada a la violencia, contestar la violencia con violencia, y eso lo ha alejado mucho de la academia durante mucho tiempo, ¿no? Es un pensador en realidad muy poco conocido como pensador. También me interesa mucho toda la cuestión psiquiátrica. De hecho, yo me fui a Túnez para trabajar sobre psiquiatría colonial y espero poder hacer ese trabajo en algún momento. De forma que Fanon era el fundamental, y esa unión que aparece en la película entre el ciclo colonial y el ciclo migratorio está fuertemente imbricada en Fanon. Engels aparece, como expliqué ayer, porque la relación entre familia, entre lo que a mí me estaba pasando en mi experiencia personal, entre la familia de mi expareja en Túnez y el Estado, de repente reaparecía, como dices tú. Hay una continuidad entre pasado y presente, que es que no creo que hayan cambiado mucho las cosas realmente. Y a medida que iba transcurriendo mi experiencia en Túnez, la familia, la propiedad privada y el Estado, que es el libro de Engels que aparece como referencia, se me hacía absolutamente claro, ¿no? Y en el caso de Marguerite Duras, a mí me ha marcado muchísimo el trabajo de Duras. Mi primera película, que es sobre la emigración de mis propios padres, porque mis padres fueron migrantes en Alemania durante 20 años, y yo creo que eso también me hace tener una perspectiva distinta del proceso migratorio. De alguna manera para mí es una especie de viaje circular, ¿no? Está basado en Duras. Esa relación entre experiencia vital y
y procesos históricos que aparece en Dura, a mí me ha marcado mucho. Y luego la cuestión, como decía también ayer, de la representación, de quién representa, de quién es representado. En concreto una película que es casi una película invisible porque es una película en negro, que habla de los límites de la representación, invisible porque es muy difícil de ver, y que yo vi hace muchísimos años y me dejó profundamente impresionada, que es L'Homme Atlantique, El hombre atlántico, donde Marguerite Duras relata el límite de la representación de la ausencia, ¿no? En concreto de la ausencia de Jan Andreas Steiner allí. Es una película del año 81. Con todo este bagaje, a ver, la película tiene muchas referencias literarias y cinematográficas. Lo que pasa es que yo creo que también tiene una parte absolutamente física y inmediata, y que no tienes por qué conocer todos esos referentes, pero sí es verdad que si los conoces tienes otra lectura del trabajo. Todos estos referentes en realidad están falseados, podríamos decir. En realidad no hay citas literales ni de Engels, ni de Duras, ni de Frantz Fanon. Lo que yo hago es reescribir estos textos, en el caso de Engels, a través de una serie de diálogos, de conversaciones que existieron, no de esa manera, pero sí existieron. Y en el caso de Duras lo que hago es una reescritura de parte del guión del Hombre Atlántico, y con Fanon, bueno, subyace ahí, está en el fondo de toda la película. De hecho, esta película es absolutamente fanoniana. Sí, es una elección absolutamente voluntaria el tener formatos, además formatos muy frágiles en algunos casos, como es el Super 8, precarios, o donde se mezcla el low-tech con el high-tech, digamos, desde cámaras Canon de última generación, cámaras de vídeo más low-tech. Hay dos tipos de cámara de vídeo diferentes, dos cámaras de fotos diferentes, y el Super 8. Como dices tú, es imposible dar una versión, una mirada sobre un tema absolutamente complejo como son los procesos migratorios, y sobre todo, que es de lo que va realmente la película, sobre cómo se representan esos procesos migratorios, ¿no? Como también comentaba ayer en la presentación, el interés básico que yo tenía era contradecir la versión mediática, que es una versión simplificada, una versión bueno, basada en el impacto del cadáver, en ese imaginario de victimización. Los migrantes son ofrecidos mediáticamente como entre víctimas y criminales. Hay una criminalización, una victimización. Ante eso hay toda una serie de complejidades que desaparecen. Así que toda esa cantidad de miradas son obviamente las miradas de las personas que hicimos el trabajo, que portábamos una cámara, pero también son las diferentes miradas, la complejidad la imposibilidad de un relato único, ¿no? Que es el que nos ofrece la historia oficial, la historia mediática, etc. Por otra parte, estaba una diferencia fundamental de mirada, que yo hice este trabajo con mi pareja entonces, y nuestra diferente mirada sobre el mundo, de alguna manera, ¿no? Él lleva siempre cámaras de última generación, tiene esa fascinación por lo nuevo y por el HD, que yo detesto bastante, esa extrema definición del mundo que no me gusta nada porque creo que es muy falso. Así que opté por el Super 8, que es algo que yo recordaba en mi infancia, de cuando era muy pequeña, los tomavistas, estos de cuando era pequeña, y también porque el Super 8 es mudo, como decía ayer. Entonces yo me he pasado 2 años viviendo en un país donde realmente no podía hablar y no podía entender, porque yo no hablo árabe, no hablo tunecino, así que, bueno, hablo francés y mi capacidad de hablar con la gente es limitada, ¿no?
De alguna manera mi mirada era esa, era una mirada exterior, muda, una mirada menos definida, una mirada en formato distinto, en formato cuadrado frente al formato 16/9, y eso estaba contrapuesto con esa mirada de la nitidez, una mirada diferente, una mirada sobre Europa también diferente, con unas expectativas distintas. Hay un momento clave en la película, que es el momento del baile de fin de año en un resort en Yerba, que es una isla, bueno, paradisíaca, muy en el sur de Túnez, absolutamente llena de alemanes y gente del norte que va a pasar allí las vacaciones de Navidad. Y a mí me parece clave porque me parece muy indicativo de cómo es el neocolonialismo. Los que entretenían a esa gente eran tunecinos y tunecinas, generalmente, los camareros, los servidores. Y ese momento del baile, donde los cuerpos se juntan y donde el cuerpo colonial sigue al servicio del cuerpo del colonizador de otras maneras, están vistas en dos perspectivas distintas, desde el Super 8 y la cámara de HD, ¿no? Y esa misma mirada sobre ese baile yo creo que es la clave, de hecho es una especie de bisagra en la película, es un eje central de la película, y creo que es una de las claves para entender esa diferencia de miradas, esa diferencia de formatos.